10. Expedición Franklin, Ártico. Partieron buscando un paso y hallaron el horror congelado. 1845. Dos barcos británicos, el Erebus y el Terror, zarparon rumbo al Ártico. Su misión era ambiciosa: trazar por fin el paso del noroeste, una ruta marítima que conectara el Atlántico con el Pacífico a través del hielo. Al mando iba John Franklin, veterano de otras campañas polares, junto a 128 hombres. Llevaban provisiones para 3 años, motores de vapor, tecnología punta y miles de latas de conserva. La expedición no volvió a enviar señales. Nadie sobrevivió. Durante años, el gobierno británico financió misiones de búsqueda que no traían respuestas, sino piezas dispersas de una tragedia. Se encontraron esqueletos junto a botes abandonados, utensilios de cocina sobre la nieve, diarios detenidos sin explicación. Las comunidades inuit ofrecieron relatos aún más perturbadores. Hombres blancos desorientados, arrastrándose sobre el hielo, hervían carne humana para sobrevivir. El imperio negó el canibalismo, pero los huesos contaban otra historia. La causa más probable fue una combinación letal: temperaturas extremas, aislamiento prolongado y envenenamiento por plomo. Las latas de conserva estaban mal selladas, contaminando los alimentos. Los sistemas de agua a bordo también liberaban plomo desde las tuberías. Los síntomas eran devastadores: pérdida de memoria, paranoia, debilidad muscular. Atrapados en el hielo durante años, la tripulación fue cayendo una a una. En 2014 y 2016, arqueólogos encontraron los 2 barcos hundidos. Estaban asombrosamente bien conservados. Lo que no estaba era la explicación. Las bitácoras terminaban antes de la huida. Las cartas no contaban la desesperación final. Las decisiones más críticas ocurrieron fuera de registro. Queda la duda más incómoda: ¿por qué abandonaron barcos que seguían siendo habitables? ¿Qué supieron que no dejaron escrito? ¿Fue el plomo, la locura o algo más lo que quebró la voluntad colectiva? Hoy el consenso apunta a un fallo técnico y a una mala decisión tras otra, pero faltan las palabras finales. Y en una expedición tan documentada, ese silencio pesa más que los cuerpos. Décadas después, otra travesía sobre tierra firme terminaría con un destino igual de inevitable. 9. Burke y Wills, Australia. El desierto reveló su precio a los pioneros. 1860. Una caravana de camellos y caballos parte de Melbourne rumbo al norte, atravesando el corazón desértico de Australia. Es la expedición de Burke y Wills, una misión para cruzar el continente de sur a norte, desde el Mar del Sur hasta el Golfo de Carpentaria. Su meta era ambiciosa, científica y simbólica, pero también profundamente improvisada. Robert Burke no era científico ni explorador, era un ex-policía sin experiencia. A su lado, William Wills, astrónomo competente pero joven. Llevaban toneladas de equipaje innecesario: cajas, una mesa de comedor, incluso un baño portátil. La logística fue un desastre desde el primer día. La expedición se dividió en subgrupos. Uno de ellos, liderado por Burke y Wills, logró alcanzar el extremo norte tras meses de sufrimiento. Pero el regreso sería fatal. El calor, la sed y la desnutrición empezaron a cobrar vidas. Cuando volvieron al punto de reunión en Cooper Creek, el campamento de apoyo había partido 9 horas antes, literalmente. Sobrevivieron algunas semanas más, gracias a la ayuda de aborígenes Yandrubanda, quienes les ofrecieron comida y guía. Pero la arrogancia o desconfianza les impidió aceptar del todo esa ayuda. Wills murió primero, Burke después. Solo uno de los 3 hombres del grupo final, John King, fue encontrado con vida. Lo salvó la generosidad indígena. Los diarios de Wills registraron los últimos días con precisión inquietante: peso perdido, número de pasos diarios, comportamiento de los animales. Todo estaba documentado, menos lo esencial. ¿Por qué no aceptaron plenamente la ayuda que se les ofrecía? ¿Por qué seguir las reglas de una lógica europea en un territorio que funcionaba bajo otras normas? Hoy se interpreta la tragedia como una combinación de malas decisiones, falta de experiencia y exceso de orgullo. Pero la gran lección está en lo que no pudieron ver: que sobrevivir no siempre depende de llegar primero, sino de escuchar a quienes ya viven ahí.
Muchos años después, otro intento por dominar un entorno hostil fallaría, no en tierra, sino desde el cielo. 8. André, globo al Ártico. Cayeron del cielo, pero dejaron registros intactos. 1897. Un globo aerostático parte desde una isla del Ártico sueco con 3 hombres a bordo. Su objetivo, alcanzar el Polo Norte por aire antes que cualquier otro ser humano. La idea era moderna, científica y patriótica, pero también profundamente temeraria. Salomon August André, ingeniero y defensor del progreso, estaba convencido de que los vientos lo llevarían hasta el polo. Su globo, el Ornen, Águila, no era completamente dirigible, pero él confiaba en velas, cuerdas y cálculos. Llevaban instrumentos de medición, cámaras fotográficas, diarios detallados y apenas experiencia real en vuelo largo. La travesía duró solo 65 horas. El globo se cubrió de hielo, perdió altura y terminó estrellándose sobre un témpano. Los 3 hombres sobrevivieron, con parte del equipo. Durante semanas, arrastraron trineos por un desierto helado de bloques móviles, intentando alcanzar tierra firme. Nadie los volvió a ver. Durante más de 30 años, el destino de André fue un misterio nacional. En 1930, una expedición noruega encontró los cuerpos, sus diarios y las fotos. Todo estaba perfectamente conservado por el hielo. Los cuadernos revelaban pensamientos lúcidos, registros meticulosos del deterioro físico, el hambre, la rutina, pero también una calma inquietante. No había gritos ni desesperación escrita. La causa exacta de la muerte sigue siendo incierta. Pudo haber sido frío extremo, intoxicación por carne de oso o simplemente agotamiento. Lo más extraño fue que estaban a solo metros de su almacén de suministros cuando murieron. Tenían comida, tenían abrigo, no estaban completamente perdidos. ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué se detuvieron tan cerca de sobrevivir? ¿Fue una elección consciente o un colapso del espíritu? La historia de Andrés se recuerda como un monumento al idealismo ingenuo. Lo que se encontró no fue el polo, sino los límites de la voluntad humana ante un entorno que no perdona. Poco después, otra carrera hacia un polo iniciaría, pero esta vez con rivales directos y con el margen de la vida contado en horas. 7. Scott versus Amundsen, Polo Sur. La gloria y la muerte separadas por un día. 1911. 2 expediciones partieron casi al mismo tiempo con el mismo objetivo, ser los primeros humanos en alcanzar el Polo Sur. Una era Noruega, liderada por Roald Amundsen. La otra, británica, comandada por Robert Falcon Scott. La distancia entre ellas era de miles de kilómetros, pero la diferencia real estaba en la filosofía. Amundsen viajó ligero, con trineos de perros, ropa inuit y una logística basada en experiencia polar previa. Scott, en cambio, llevó ponis, trineos mecánicos experimentales y un fuerte sentido de deber imperial. Mientras el noruego pensaba en eficiencia, el británico pensaba en honor. Amundsen llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Plantó una bandera y dejó una nota para Scott por si llegaba después. Regresó sin pérdidas humanas. Scott llegó 34 días más tarde. Al ver la bandera noruega ondeando, escribió: «Lo peor ha ocurrido. Todos estamos desanimados». El regreso fue un descenso hacia la muerte. Uno a uno, los hombres de Scott fueron cayendo. Congelamiento, inanición, heridas sin tratamiento. En marzo de 1912, atrapados por una tormenta a solo 18 kilómetros de un depósito de víveres, murieron los últimos 3. Sus cuerpos fueron encontrados meses después, junto con diarios que documentaban cada fase con honestidad brutal. Scott escribió hasta el final, disculpándose con las familias, exonerando a sus compañeros, registrando temperaturas, fechas y pensamientos. Su muerte se convirtió en símbolo de sacrificio británico, pero las preguntas no desaparecieron. ¿Por qué insistió en usar métodos ineficaces? ¿Por qué no aprendió de los pueblos árticos, como sí hizo Amundsen? ¿Fue valentía o ceguera? Hoy se recuerda a Amundsen como el estratega frío y eficaz, a Scott
como el héroe trágico. Ambos llegaron al mismo punto, solo uno volvió. El margen, poco más de un mes. La gloria y la muerte, separadas por una decisión logística. El hielo no hizo distinción. Años después, otra expedición polar quedaría atrapada, pero esta vez no sería recordada por su final, sino por cómo se lidera en medio de la derrota. 6. Greely, Lady Franklin Bay, cuando la ciencia valió más que la supervivencia. 1881. La expedición estadounidense liderada por Adolphus Greely partió rumbo al Ártico con un propósito claro: establecer un puesto científico en Lady Franklin Bay y recoger datos meteorológicos, magnéticos y astronómicos. Era parte de un esfuerzo internacional por entender el clima global, pero la ciencia pronto quedaría relegada por una lucha cruda por la vida. Greely era un oficial del ejército, no un explorador polar. Aún así, llevó a 24 hombres a una de las zonas más remotas del planeta, con planes de recibir suministros regulares por barco. El problema fue que los barcos nunca llegaron. El hielo impidió la entrada durante 2 veranos consecutivos. Greely y su equipo, sin contacto con el exterior, comenzaron a racionar víveres. En 1883, siguiendo instrucciones previas, abandonaron la estación científica y se desplazaron hacia el sur, con la esperanza de encontrar ayuda o provisiones dejadas por misiones anteriores. No hallaron ni lo uno ni lo otro. Acamparon en una playa helada durante el invierno. Uno a uno comenzaron a morir. Hambre, frío, escorbuto. De los 25 hombres, solo 6 fueron rescatados vivos en 1884. Entre ellos, Greely. Habían sobrevivido casi 3 años en aislamiento, perdiendo el 50% de su masa corporal. Varios cuerpos presentaban signos de canibalismo, aunque Greely lo negó toda su vida. Los diarios hablaban de disciplina, castigos por robar comida y decisiones extremas bajo presión insoportable. A pesar de todo, Greely salvó los cuadernos científicos, datos sobre el clima, el hielo y la atmósfera que luego fueron usados durante décadas. Nunca abandonó su misión original, ni siquiera cuando la realidad lo despojó de casi todo. ¿Fue determinación científica o negación ante lo inevitable? ¿Dónde está el punto en que seguir registrando datos deja de tener sentido y empieza a ser una forma de aferrarse a la cordura? Greely regresó como un sobreviviente. Recibió medallas, ascensos y respeto, pero nunca volvió a hablar de lo que vio en esa playa helada, solo de la ciencia. Más al sur, otro hombre también se internaría en la selva guiado por un mapa mental, y nunca más se lo volvería a ver. 5. Fawcett, Amazonía. El explorador que buscó una ciudad y halló el mito. 1925. El coronel británico Percy Fawcett se adentró en la selva amazónica con su hijo Jack y un amigo cercano. Su objetivo era encontrar una ciudad perdida que él llamaba simplemente Zeta. Según Fawcett, las ruinas de una civilización avanzada y olvidada estaban ocultas en el corazón del Mato Grosso. Ninguno de los 3 volvió jamás. Fawcett no era un aventurero improvisado. Había cartografiado partes del Amazonas para el gobierno británico y sobrevivido a peligros que habrían matado a cualquier otro. Pero esta vez no era una misión oficial, era personal. Llevaba años recopilando fragmentos de mitos indígenas, relatos coloniales y mapas antiguos. Todo apuntaba a una ciudad que no debería existir. Su fe era inquebrantable. La expedición se internó en territorio desconocido, sin acompañantes indígenas ni equipo militar. Quería pasar desapercibido, confiando en que su respeto por las culturas locales lo protegería. Las últimas cartas que envió hablaban de dificultades, pero también de avances. Luego, silencio. Se enviaron más de una docena de misiones de rescate en las décadas siguientes. Ninguna encontró trazos concluyentes. Algunas murieron en el intento. Otras volvieron con historias contradictorias. Tribus que afirmaban haber visto a los forastanos, huesos sin identificar, rumores de ejecución o de Fawcett eligiendo quedarse y vivir entre los pueblos originarios. La ciudad de Zeta fue desestimada durante años como una fantasía colonial, pero en el siglo XXI, nuevas investigaciones arqueológicas revelaron estructuras, caminos y asentamientos complejos enterrados bajo la selva, civilizaciones con planificación urbana y sistemas hidráulicos ocultos por siglos. Fawcett quizás no estaba tan equivocado.
¿Fue un mártir de la obsesión o un visionario adelantado a su época? ¿Murió por su arrogancia o encontró lo que buscaba y eligió no volver? Nadie ha podido resolver el enigma. Su cuerpo no fue hallado, sus diarios siguen estudiándose y su último mensaje fue claro: si desaparezco, no me busquen. En los confines y helados del planeta, otra expedición enfrentaría el colapso total antes de siquiera iniciar su verdadera ruta, pero su historia sería recordada como una derrota convertida en mito. 4. Endurance, Shackleton, la derrota que se volvió leyenda de liderazgo. 1914. Ernest Shackleton zarpa rumbo a la Antártida con un ambicioso plan: cruzar el continente blanco a pie, desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross. Era la última frontera geográfica que quedaba por conquistar. El barco, el Endurance, estaba preparado para resistir los hielos. Pero el hielo no se dejó dominar. A solo días de navegación polar, el mar se congeló a su alrededor. El Endurance quedó atrapado entre placas de hielo flotante. Durante meses, Shackleton y su tripulación vivieron a bordo esperando un deshielo que nunca llegó. En octubre de 1915, la presión del hielo aplastó el casco y lo hundió. La expedición no había siquiera comenzado y ya era un naufragio en cámara lenta. Con 27 hombres varados sobre una banquisa móvil, Shackleton cambió su objetivo. Ya no era cruzar el continente, sino salvar a todos. Estaban a cientos de kilómetros del punto más cercano de ayuda, sin comunicación, sin refugio y con alimentos limitados. Durante semanas caminaron, remaron, acamparon sobre el hielo, hasta que llegaron a la isla Elefante, un pedazo de roca azotado por el viento, donde construyeron un refugio precario. Entonces, Shackleton tomó 5 hombres, subió un bote salvavidas reforzado y navegó 1.300 kilómetros por el océano más violento del planeta hasta llegar a Georgia del Sur. Lo logró en 16 días. Luego cruzó la isla a pie, sin mapas, hasta llegar a una estación ballenera. Fue la primera vez en más de un año que pudo pedir ayuda. En agosto de 1916, después de varios intentos fallidos, logró rescatar a toda su tripulación. No murió ni un solo hombre. No se descubrió el continente. No se cruzó nada. Pero se creó una leyenda. ¿Fracaso absoluto o una de las mayores hazañas de supervivencia de la historia? ¿Es un líder quien logra su meta o quien redefine su meta para salvar a los suyos? Shackleton nunca regresó a la Antártida, pero su ejemplo sigue estudiándose no como exploración, sino como resiliencia. Décadas más tarde, otro explorador del Ártico intentaría replicar la gloria y terminaría hundido en la peor pesadilla diplomática y moral imaginable. 3. Nobile, Italia, Ártico. Rescate convertido en pesadilla. 1928. Umberto Nobile, ingeniero aeronáutico italiano, despega en el dirigible Italia con una tripulación de 16 personas rumbo al Polo Norte. Ya lo había logrado antes junto a Amundsen en el Norge. Esta vez lo haría bajo bandera italiana y como comandante absoluto. El objetivo, estudiar la región polar desde el aire y demostrar el poder tecnológico de la Italia fascista. El Italia llegó al Polo Norte el 24 de mayo y hubieron telegramas de felicitación. Pero en el viaje de regreso, una tormenta atrapó al dirigible. Cargado de hielo, con motores inestables y combustible limitado, la nave perdió sustentación y se estrelló sobre el hielo a cientos de kilómetros de cualquier base. Parte de la tripulación murió en el impacto. Otra parte desapareció con la nave flotante. Nobile y 9 hombres quedaron varados, heridos, en un desierto blanco sin coordenadas claras. Improvisaron un campamento con lonas y piezas del dirigible. Durante semanas sobrevivieron con lo mínimo, enviando señales de radio que solo captaba un operador amateur ruso. El mensaje fue ignorado por días, hasta que fue verificado. Comenzó una operación de rescate internacional sin precedentes. Soviéticos, suecos, noruegos y hasta balleneros respondieron al llamado. Entre ellos, el mismísimo Roald Amundsen. Desapareció en el intento. Nunca se hallaron sus restos. Finalmente, el grupo fue rescatado. Pero la controversia apenas comenzaba. Nobile fue duramente criticado por haber dejado a su tripulación al partir en el primer avión de rescate. Algunos lo llamaron cobarde, otros racional. Fue marginado por el régimen de Mussolini y obligado al exilio. Los diarios del grupo describen decisiones técnicas, discusiones éticas, días enteros de hambre, esperanza y desesperación. También documentan cómo la cooperación internacional fue lo único que venció al hielo, no al heroísmo, sino la coordinación. ¿Nobile debió quedarse hasta el final? ¿O hizo lo correcto al salvarse para organizar el rescate? ¿Dónde termina la responsabilidad de un líder cuando el desastre lo rebasó? El Ártico, una vez más, no perdonó la arrogancia humana. Y en otro extremo del planeta, un hombre caminaría solo sobre el vacío, pagando el precio más alto por la voluntad de seguir.
2. Mawson en Tierra Adelia, el hombre que caminó solo sobre la nada. 1912. Douglas Mawson, geólogo australiano, lidera una expedición científica a la costa este de la Antártida, una región conocida como Tierra de Adelia. Su misión era cartografiar la zona y recolectar datos geológicos. Nada parecía fuera de control hasta que todo lo fue. Mawson partió con 2 hombres, Ninnis y Mertz. Después de semanas avanzando con trineos tirados por perros, el desastre golpeó sin aviso. Ninnis cayó por una grieta oculta, junto con un trineo lleno de comida, el mejor equipo y casi todas las provisiones. Murió al instante. Quedaban solo Mawson y Mertz, con raciones para unos días, en medio de un desierto blanco sin camino de regreso. Decidieron volver al campamento base, a más de 500 kilómetros de distancia, comiendo los perros uno por uno. A los pocos días Mertz empezó a enfermar, diarrea, debilidad, confusión mental. Murió lentamente. Mawson continuó solo, estaba hambriento, congelado, deshidratado y con la piel cayéndose a pedazos. Durante un mes avanzó con los pies vendados y el cuerpo cubierto de heridas. Cayó por una grieta y quedó colgado por el arnés. Logró subir. Siguió caminando. Cuando llegó al campamento base, descubrió que el barco se había marchado horas antes. Por pura suerte, un grupo reducido permanecía en tierra. Lo rescataron. Al llegar a casa, nadie creía la historia. Perdió casi la mitad de su teso corporal. Su piel, uñas y pelo tardaron meses en recuperarse. Se sospecha que el hígado de los perros, rico en vitamina A, le causó una intoxicación que afectó su sistema nervioso. Pero también fue su resistencia física y mental lo que lo mantuvo en pie. Fue instinto, delirio, obsesión o una combinación de todo. ¿Qué fuerza empuja a un hombre a caminar semanas en la nada sin ninguna garantía de que alguien lo esté esperando? Mawson regresó como un héroe silencioso. Nunca dramatizó su historia, pero en cada paso dejó la huella de una voluntad que rozó lo imposible. Años antes, una expedición más discreta había hallado algo que cambiaría el mundo, pero no lo sabríamos hasta un siglo más tarde. 1. Scotia, expedición escocesa, halló la prueba del cambio climático un siglo antes de que existiera el término. 1912. La expedición escocesa, liderada por William Speirs Bruce, parte rumbo a la Antártida a bordo del Scotia, un barco reforzado para exploración polar. A diferencia de otras misiones de la época, no buscaban gloria, récords ni rutas comerciales. Su objetivo era estrictamente científico: cartografía, oceanografía, clima, y lo que encontraron fue una verdad adelantada a su tiempo. Durante 2 años, Bruce y su equipo recopilaron datos detallados sobre temperaturas del aire, corrientes marinas, formaciones de hielo y composición atmosférica. Instalaron estaciones meteorológicas, recogieron muestras, midieron con una rigurosidad casi obsesiva. Fue una misión ordenada, metódica, sin tragedias humanas ni relatos épicos, y por eso mismo fue ignorada. Entre esos datos había algo inusual: patrones de temperatura marina en ascenso, zonas de hielo más delgadas de lo esperado, alteraciones sutiles pero constantes en las mediciones atmosféricas. Lo registraron todo. Nadie supo qué hacer con esa información. Los informes fueron archivados, leídos por pocos y olvidados por décadas. No encajaban con la narrativa de la época, que glorificaba el heroísmo y la conquista física del paisaje, no su comprensión. Bruce, meticuloso y reservado, no se promocionó, no buscaba estatuas ni imperios, solo entender. Años más tarde, climatólogos redescubrieron sus registros. Cruzaron los datos con observaciones modernas. Las anomalías registradas por el Scotia eran en realidad evidencia temprana del cambio climático. Bruce no lo sabía, pero había documentado la aceleración de un fenómeno que no tendría nombre hasta décadas más tarde. ¿Es posible descubrir algo demasiado pronto? ¿Puede una verdad ser invisible simplemente porque aún no tenemos el lenguaje para nombrarla? La expedición Scotia no encontró ruinas, ni se perdió en el hielo, pero su legado es aún más inquietante. Descubrieron que el clima no era eterno,
que el mundo cambia aunque no lo veamos, que la mayor amenaza puede estar oculta entre números y gráficas que nadie quiere mirar. Mientras otros buscaban gloria y morían por ella, Bruce encontró la prueba más incómoda de todas, y la dejó escrita, sin saber que un siglo más tarde, el mundo empezaría a drender. Cada uno de ellos partió buscando algo, una ruta, una ciudad, un récord, una verdad, y en ese intento encontraron algo más profundo, algo que quizá no debían. Algunos descubrieron el límite del cuerpo, otros el del tiempo. Hubo quienes tocaron el abismo y quienes lo documentaron con precisión clínica, como si registrar el desastre fuera una forma de sobrevivirlo. Pero todos compartieron una certeza silenciosa, de que el conocimiento nunca es neutral, de que ir más allá implica un riesgo que no siempre se ve en el mapa. Tal vez eso es lo que hace que algunas expediciones sigan resonando, no por lo que encontraron, sino por lo que nos obligan a mirar. ¿Qué pasaría si la próxima gran verdad no está allá afuera, sino ya escrita, y simplemente aún no estamos listos para entenderla?